bendiga a mis hermanos en este su programa de Doctrina Básica Elim. Somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano apóstol y pastor Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad tenemos la grata visita de nuestro hermano pastor Roque Peña. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Desde dónde nos visitas, hermano Roque? Estamos desde la ciudad de Laguna Niguel, ahí donde estamos ministrando. Y si usted algún día quiere ir a visitarnos, llámeme por teléfono. Mi número de teléfono es 310-947-9731. Déjeme dárselo una vez más, 310-947-9731. Y ahí le vamos a dar la dirección y toda la información que usted necesite. Amén. Así que ya sabe, mi hermano, si usted vive por esa área en Laguna Niguel, tenemos una iglesia, llame al número que nuestro hermano pastor ha dado para que él finalmente pueda darle la dirección, ya que parece que tenemos un local nuevo donde están y va a ser de bendición para su vida. Amén. Hermano pastor, pues vamos a continuar ese tema tan interesante acerca de lo que es el enojo, sí. Porque sabemos de que el enojo, pues cada uno de nosotros tiene esa área. ¿Quién no se ha enojado, verdad? A veces nos enojamos a veces por cualquier cosa. Amén. ¿Verdad? Pero más sin embargo, el enojo, que es parte del fruto de la carne, según Gálatas 5:20, usted puede ver, hermano, que cada uno de nosotros como cristianos tenemos esa área que, dependiendo cómo nosotros la manejemos, puede hacer que sea una área que la tengamos dominada o puede ser una área que esté fuera de control. Amén. Y estábamos viendo acerca de lo que es en Efesios capítulo 4 y verso 26, donde dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero me llama la atención el verso 27, dice: ni Amén. deis lugar al diablo. Oiga. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto, hermano pastor? hermano, ahí si estuvimos leyendo y anteriormente habíamos hablado, cuando estábamos hablando del tema anteriormente, habíamos dicho que el tiempo está en nuestra contra. Amén. El tiempo está en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si permites que el sol se ponga sobre ti enojado, entonces el resultado va a ser eso, dándole lugar al diablo. Ahora dice: no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque, hermano, durante el tiempo que tú te enojas, ponle a las 12 te enojaste. Uh-huh. Pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas y todavía enojado. Y ya el sol se puso y hasta la noche. Hermano, ¿cuánto tiempo albergaste ese enojo y qué pensaste acerca de eso? Me hizo esto y quizás no te hizo eso. Me dijo esto y quizás nunca te dijo eso. Por el enojo que nubló tu pensamiento, tu razonamiento. Y tú permitiste entonces una puerta para que el enemigo abriera y entró a tu recámara. Uh-huh. Entró a tu recámara y empezó ya a tratarte de una forma donde ya saber qué es lo que vas a hacer después. Fíjese, hermano pastor, de que estaba leyendo una versión que es la palabra de Dios actual. Y me llama la atención lo que esta traducción dice, porque en las otras traducciones dice: ni deis lugar al diablo, pero en esta traducción dice: no den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Sí. Fíjense que me llamó la atención esa. Sí, así ¿verdad? es. Dice: no den ninguna oportunidad. O sea, que no le den ninguna oportunidad al diablo, pero ¿para qué? Para que no te derrote. Porque en otras versiones, en tu Biblia, tal vez si tú lo dice ahí: ni deis lugar al diablo, hasta ahí nomás, no den lugar al diablo. Pero en esta versión me llamó porque agrega: para que no nos derrote. Ahora, quiere decir, hermano, que el enojo, la ira y la furia son las emociones, por decirlo así,
más comunes y destructivas que hay en el ser humano. Así Porque es. yo pienso de que el enojo, como la ira, son emociones que están dentro de nosotros, que si nosotros no las sabemos controlar, yo pienso de que el verso está bien claro, donde dice, y no demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si usted dice en la palabra que si no le demos lugar al diablo, quiere decir que también le podemos dar lugar a Dios. O sea, ese es lo que debe entender ese verso. Y no deis lugar al diablo. O sea, yo no le puedo dar lugar a alguien, ¿verdad? Pero también le puedo dar lugar a otra persona, en este caso a Dios. Entonces es allí donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Usted bien lo mencionaba, de que pueden pasar horas o pueden pasar, no tiene que pasar más de un día, pero pueden pasar horas en que una persona puede estar enojada, pero conforme van pasando las horas, esa persona tiene que ir tratando la manera de aplacar ese enojo. Lo normal sería que empezara a aplacar. O aplacarlo de una sola vez. Ahora tenemos ahí de que cuando dejamos que el enojo, hermano, tome control, eso es lo que yo puedo entender ahora. Cuando dejamos que el enojo tome control de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos, es allí donde yo le estoy dando la oportunidad al enemigo para que él me siga haciendo pedazos. Exactamente. ¿Es así como funciona eso, hermano? Así lo es. Mira la versión que yo tengo. Dice, si os enojáis, no pequéis. Procurad que el enojo no os dure todo el día. Uh-huh. Vaya, amén, entendemos eso. No deis oportunidad. Uh-huh. No lugar, sino oportunidad al diablo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos oportunidades positivas de Dios, uh-huh, donde el Señor te empieza, es mi hijo, no estuvo bien que hiciste eso, mi hijo, yo no quiero que te vayas a escalar a otra cosa, mi hijo, perdona, y el Señor ahí dando intervenciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, esas son oportunidades que Dios te muestra y Dios te da, sin embargo, también le estás dando oportunidad al enemigo para que él obre, pero te hizo esto, te hizo lo otro, y eso es darle una oportunidad, hermano, que no debería haber existido para el enemigo. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, no darle oportunidad, no darle ni siquiera un minuto al enemigo, porque el enemigo, él no descansa. Okay. Él no descansa y tienes que tener mucho cuidado. Sí, hermano pastor. Entonces quiere decir de que si cuando nos dejamos, llevar por la conducta carnal o pecaminosa, sí, en nuestra vida, le estamos dando lugar al enemigo. Porque yo pienso de que ese es el propósito del enemigo, que cuando estamos enojados, y hermano televidente, tú tienes que, si es tu caso, tú puedes sentir cuando momentos en que tú te enojas, tú no piensas. El hermano pastor decía algo muy interesante, decía como que te nubla tu pensamiento, o sea, como que no sabes pensar bien, porque como estás enojado, y lógico, pues alguien que está muy enojado no piensa las consecuencias que va a haber de ese enojo, no piensa si está dañando a un ser querido o en el trabajo, qué sé yo. Entonces no mide las consecuencias, porque está, como dicen, está bien encendido, está bien molesto de que eso turbe nuestros pensamientos. Y yo pienso de que es ahí donde el enemigo aprovecha. Dice también en 1 Pedro dice, se recuerda aquel texto donde dice de que el diablo anda como león rugiente, sí, mirando a quién devorar. O sea que como que el enemigo anda dando vuelta encima de uno, ¿va? O sea que anda por ahí escondido, hermano. Eso es lo tremendo, que anda escondido ahí. Y la oportunidad que él está buscando es cuando tú mengues. Esas son las oportunidades que le estamos dando al diablo. Correcto. Donde, a ver, todavía no puedo porque Dios está obrando en él. Todavía no puedo. Y viene otro momento ahí, como que se está pensando cómo se enojó, cómo le hicieron mal. Esa es mi oportunidad, y va, y lo agarra, hermano, toma la oportunidad del enemigo para poderte hacer pedazos en el momento que tú lo dejas, porque la oportunidad se lo diste tú. Sí, la verdad que sí. Se lo diste tú.
Y fíjate que ahí el siguiente punto me llama la atención porque es lo que vamos a hablar, es llevar la ofrenda equivocada a Dios produce enojo. Y fíjate que lo vamos a leer en el caso de Caín. de Caín. Si lo podemos leer en Génesis capítulo 4 y verso 4-5. En Génesis 4:5 lo vamos a estar leyendo y ahí podemos ver, hermano televidente, cómo es que el enemigo se aprovecha de nuestra humanidad y de nuestra falta de control. Y lo podemos leer 4:5, dice de la siguiente manera: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú, dice, te enseñorearás de él. Sí. Entonces, quiere decir, hermano pastor, de que en este pasaje de Génesis 4:5, yo pienso de que ahí está bien explícito cómo es que actúa el enojo. ¿Qué me podría usted decir acerca de eso? Mira la versión que ese mismo versículo Sí. que estabas leyendo, pero mira esta versión, por eso las versiones son buenas, hermano. Amén. Mira cómo dice: pero miró así a Caín y a su ofrenda. Amén, estamos entendiendo. Por lo que Caín se irritó, el enojo, se irritó mucho. Entonces no nomás se irritó mucho. Sí. Y torció el gesto. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te has irritado y has torcido el gesto? Si hicieras lo bueno, podrías levantar tu cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Entonces quiere decir que el enojo es un peso. Claro. Es un peso donde tú, depende de cómo tú lo mantienes, lo arrullas, lo tratas, Sí. va a crecer ese peso. Llegará el momento donde ese peso va a ser demasiado fuerte y tú ya no puedes sobrellevarlo. Claro. Entonces, es ahí, hermano, dice, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Entonces te da la pauta de decir, ese enojo va a estar ahí. Si tú lo dejas crecer, conforme pasa el tiempo, crece, ya no vas a poder dominarlo. Pero si tú haces lo que yo te estoy diciendo, no te enojes, mijo, haz esto, haz lo otro, el enojo vas a poder dominarlo. Y ese es el detalle que nos pasa a nosotros. Nosotros a veces no permitimos que Dios sobre nosotros y alargamos el tiempo, y es ahí donde ya creció de tal forma el enojo que ya no podemos ni controlarlo. Fíjate que algo que me llamó la atención, y no sé si tú lo habrás visto de esta manera, pero en Génesis 4:5, donde habla acerca de cómo dice de que Caín ofreció una ofrenda, pero Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Sí. Ahora, dice, bueno, sería que Dios es injusto porque se agradó más de Abel que de Caín. Y déjame explicarte esto. De alguna manera, los padres tuvieron mucho que ver en esto. Sí. Porque déjame decirte, hermano televidente, si tú eres padre de familia, tienes tus hijos, depende de nosotros como padres, cómo vamos a instruir a nuestros hijos en cuanto a lo que Dios le agrada, en cuanto a las cosas del Señor. Así es. Me refiero. ¿Por qué? Porque Caín Adán y Eva, ellos de alguna manera, en este caso Adán, les instruyó a sus hijos cómo dar ofrenda a Dios, porque no había una excepción. Ahora, Caín dice lo mejor del fruto de la tierra, porque él era labrador. Entonces, lógicamente, él ofreció y tal vez hubo una buena intención. Sí. Hubo una buena intención, pero había una instrucción, una enseñanza en que decía que yo quiero que, o sea, en la manera en que lo iban a ofrendar, ¿verdad? Entonces viene al punto que quiero llegar, es de que muchas veces, hermano pastor, en el caso de Caín, se frustró tanto y se enojó tanto de que él dio lo mejor, pero no era la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces muchas veces nosotros obramos y creemos que estamos obrando bien bajo la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios pide. No es lo que Dios espera de ti o de mí. Entonces,
llegó un punto en que él mismo se enojó de sus mismas, de su misma frustración, de su mismo error. Porque hay personas, hermano pastor, y a mí me ha tocado ver, de que hay personas que se enojan cuando ellos fallan en X cosa. Se enojan con ellos, pero no se enojan con ellos mismos, sino que lo transmiten. Sí. Se lo pasa, es que por tu culpa, y la culpa ha sido de la persona, pero busca a quien señalar. Y algo que me llamaba la atención, que donde dice de que en el verso 7, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Fíjese que en el 4.7 dice, si tú haces lo bueno, ya le está diciendo de antemano Dios, si tú haces lo bueno, ¿verdad? Yo te aceptaré, pero yo te aceptaré la ofrenda. Es que era la actitud. Yo pienso, mire, para entrarle a lo que yo pienso, hermano pastor, fue la actitud con la que llegó Caín, y por eso que fue rechazado en su ofrenda. Mira, tú y yo podemos ofrecer una ofrenda a Dios, pero ¿con qué actitud tú lo vas a ofrender? ¿Con la actitud de sentirte superior a mí? ¿Por la ofrenda misma que vamos a ofrender? ¿Te recuerdas aquel caso de los dos, del fariseo y del publicano? Sí. ¿Cuál era la oración del fariseo? Señor, mira, yo soy fariseo, yo doy los diezmos, yo cumplo la ley, y volteaba a ver el que estaba abajo, no como y empezaba. O sea, él se empezaba a enaltecer, se empezaba a tirarse flores, pues para que me entiendas, él mismo. Pero la actitud, y los dos estaban en el templo. Pero ¿qué sucedió? Estando los dos en el templo, uno estaba hablando de lo que el yo, de que yo hago esto, yo hago lo otro. En cambio, el otro estaba humillado. Ahora, dime tú, hermano televidente, para ti, ¿quién crees que salió justificado de los dos ellos? Lógicamente, la respuesta es correcta, la que tú dijiste, fue el otro, ¿verdad? El que se humilló. Entonces, es la actitud la que Dios mira, no en sí la ofrenda, sino que es la actitud con la que tú vas a ofrendar. Cuando tú vas a la congregación, a la iglesia, y vas a alabar al Señor y todo, y levantas tus manos, y de repente miras a un hermano que tal vez te cae mal, pues, o sientes algo, ay, ahí está ese hermano, ya me quitó la bendición, pero yo sigo alabando al Señor. Entonces, como que eso ya no va. Porque dice en la palabra del Señor, y lo vimos creo que está en Timoteo, dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿verdad? Deja tu ofrenda, ¿verdad? Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y después que te hayas puesto a cuentas con tu hermano, ve y ofrece la ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? De que yo tengo que ponerme a cuentas contigo para que Dios acepte mi ofrenda o lo que tú le quieras dar al Señor, alabanza, adoración. Entonces, Dios te lo va a aceptar. Eso es lo que yo veo en el capítulo 4.7, hermano pastor, donde dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, aquí viene la otra parte que usted decía, ¿verdad? Entonces el pecado te estará esperando para atacarte. O sea que donde dice airaos pero no pequéis, es allí donde dice, ok, quiere decir que yo me puedo airar, pero puedo pecar. Exactamente. O sea que no solamente es enojarme, si yo puedo pecar. Ahora, ¿cómo sería eso? ¿Cómo voy a pecar? Hermano, imagina, el pecado puede venirse de muchas formas. Cuando nosotros nos enojamos con nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos obviamente nos van a enojar y eso es normal. Amén. Sin embargo, hermano, lo que puede pasar, lo que puedes hacer tú bajo ese enojo, es ahí donde vas a mostrar algún peligro para tu hijo, algún peligro para ti. Puedes hacer algo tan simple en algo tan simple en algo destructivo. Muchos niños han sido abusados por sus padres en el sentido de que los han golpeado innecesariamente, donde los niños vienen con golpes que se muestran en el cuerpo. Tanto ha llegado el enojo, hermano, que llegan hasta matarlos. Y eso es lamentable. Eso ya sería un caso ya muy fuerte, ¿verdad? Sí, pero, hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos enojado en el momento y no razonamos?
Y el pobre niño quizás quiso agradarte, quiso hacer algo en su mente, ¿verdad? Y nosotros, porque no miramos el resultado que nosotros queríamos, las expectaciones no llenaron nuestros hijos, nosotros nos enojamos y hacemos barbaridades, hermano. Sí. Son cosas muy difíciles. Ahí, pues, ¿qué pasó? Entonces le dimos lugar al diablo. Le dimos, como dice el 7, el pecado estuvo listo para atacarnos. Y como el león está rugiente que estaba buscando la oportunidad, tomó su oportunidad, nos tomó a nosotros y el resultado fue los golpes del niño o de la niña y aún quizás hasta la destrucción de la vida de otro. Sí, exacto. Y mira, y hablando de eso, mira, de destrucción, mira, lo podemos ver en el caso siempre de Caín en 4:8, donde dice, y Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, dice. Y cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Así lo es. O sea, que la ira motivada por la envidia puede llevar a cometer homicidio. Así lo es, hermano. Entonces, lo que tú estás diciendo, hermano pastor, es una gran realidad, hermano televidente, que no lo puedes negar. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, no controlamos nuestro enojo, no controlamos eso que nos irrita o llegamos a llegar a la ira, podemos llegar a cometer hasta, digamos, homicidios, tal vez no literales, pero homicidios espirituales. Pues puedes matar a tu hermano en Cristo, hablando espiritualmente, ¿no? Sí, no solo así, mira, tocando el niño otra vez. Sí. Quizás no lo golpeaste, ¿verdad? No lo golpeaste, amén. Gloria a Dios que no llegaste a ese punto, sin embargo lo golpeaste internamente. Eres un esto y lo otro. ¿Cómo pudiste ser? Eres un peor que lo otro. Y, hermano, las palabras hieren, las palabras no hay necesidad de llegar a los golpes. Cuando le dices una palabra que golpea su alma, que en el transcurso de tiempo esa persona se convierte en un desastre después. Y quizás hasta esas tus palabras enojan a la persona. Y esa persona en torno viene en contra tuya y quizás ese sí va a poder llegar a los golpes contra ti. Porque tú no pudiste controlarte, tú no pudiste controlar tus palabras. Te controlaste físicamente, pero tus palabras golpearon más que tus manos. Mira, hermano, gente, que tocando ese punto yo creo que es algo muy delicado y bueno, a mí en lo personal siempre me ha impactado mucho y es en la manera en que nosotros le hablamos a veces a nuestros hijos. Cuando tú le hablas a tus hijos o a otra persona con un sentido, con enojo y con palabras hirientes, marcan tanto en una persona, hermano pastor, sí, para toda la vida. Cuando se le dice de pequeño, tú no sirves para nada. Y sabes lo peor, cuando le dices, yo nunca te deseé. Cuando dicen esas palabras tan hirientes, marcan a ese niño o a esa niña para toda su vida, que llega un momento que ese niño o esa niña crece con ese dolor en su corazón, que difícilmente pueden llegar a perdonar a sus padres que los hirieron. Solamente la intervención del Señor sobrenaturalmente puede hacer que ese niño, primeramente, sea sanado y segundo, que ese niño pueda llegar a perdonar a sus padres. Así lo es. Yo tuve un caso, hermano, por el tiempo lo voy a hacer rapidito, de que un hermano ya de 50 años, ya hasta padre y todo, me contaba de que él cuando estaba pequeño, su padre lo maltrataba, le decía de todo, y él creció con tanta amargura y tanto odio en contra de su padre, que creció y todo eso, y pues llegó a un punto en que su padre falleció. Pero cuando él ya tenía su familia, decía, hermano, yo a mis hijos yo los adoro, yo los quiero, porque yo no quiero transmitir lo que mi padre me hizo, pero sabe, yo tengo un problema, que yo tengo algo, una espina todavía que no me la he sacado, y es que no he podido perdonar a mi padre. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, él ya había fallecido, entonces viene y pues hicimos la oración, y algo que yo le sugerí, guiado por el Señor, dice, solamente voy a hacer de caso que yo soy tu papá, y saca lo que tú tienes. Mire, hermano pastor,
ese hermano, cuando hicimos ese trato, él empezó a decirme, bueno, al papá sacó todo, yo te odio, y sacó todo lo que él tenía. Ese hombre temblaba y terminó de rodillas y diciendo, Sí. Señor, dice, yo te perdono por esto. Y ese hombre, increíblemente, hermano, fue muy emocional eso. Terminó llorando hasta yo también, hermano, porque yo nunca había visto a un hombre de edad grande estar tan quebrantado y sacar tanta amargura de su corazón. Y ahí fue cuando yo me di cuenta el peligro que hacen las palabras. Así lo es, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso no dejemos, hermano, que se ponga el sol sobre tu enojo, porque después nos lamentamos, y a veces nuestros hijos son los que se lamentan después y llegan a esos puntos donde no pueden ni verte en persona. ¿Por qué? Por el agravio que le hiciste tú a ellos por tu enojo. Así que, hermano, por favor, ministrate. Si tú estás enojado, habla con tu pastor, habla con un ministro que pueda tratar esa área en tu vida, el enojo. Es algo muy difícil, hermano. Sí, hermano pastor, rápidamente quisiera leer este texto, grábatelo, Eclesiastés capítulo 7 y verso 9. En esta versión dice, no te enojes con facilidad, porque el enojarse es una tontería. Sí. Hermano pastor, rápidamente, ¿qué consejo le podría dar a aquella persona que tiene problemas de enojo? Hermano, vaya a hablar con su pastor. Déjeme decirle que su pastor le va a dar una blanda respuesta para tratar con su enojo, para tratar con todo aquello que quizás usted albergó en su corazón, y así poder perdonar a aquellos que le agraviaron, así como el testimonio de mi hermano. Entonces, haga, hermano, eso, por favor, y hable con su Señor que está en los cielos, porque Él ciertamente que va a obrar en su corazón, va a hacer la intervención máxima para que sane su alma. Amén. Gracias, hermano pastor, por la participación en este programa. Le agradecemos mucho y por ese consejo. Así que, hermano, recuerda, si tienes ese problema en tu alma, ministra, te busca administración, y te esperamos en nuestros próximos programas que vamos a tener otro invitado. Así que el Señor te bendiga grandemente y que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios.